Muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos en una edición más de Hoja de Ruta, que como ustedes habrán podido ver si nos hacen el favor de ver de vez en cuando. Hemos estado inmersos en los últimos tiempos en hablar de los temas que se discuten en la Cámara de Diputados y tratamos de hacerlo con los protagonistas mismos de estos temas, quienes intervienen, quienes están en los debates, quienes son diputados que, bueno, pues por alguna razón son diputados. Hoy tengo el gusto de saludar aquí a mi amigo, el diputado Arturo Zamora del estado de Jalisco, que pues es un brillante jurista y lo he invitado y ha aceptado platicar un poco, pero no de la cuestión anecdótica de este procedimiento de desafuero, que seguramente la gente ya está harta de oír tanto y tanto de este asunto de Godoy, Toscano, etcétera. Más me interesa que el diputado Zamora, que es un protagonista de este proceso, nos explique jurídicamente la ley, qué entiende por este asunto. Hay opiniones de que debe de quitarse el fuero, es un estorbo. Hay otros que dicen no, hay que garantizar que los diputados mantengan su independencia, su libertad. Y al final nos llegamos a un procedimiento como es Arturo, tan complicado, tan largo, tan difícil. ¿Cómo ves la legislación en la materia del desafuero? ¿Debe de cambiar? ¿Debe de seguir? ¿Qué se debiera hacer según tu opinión? Bueno, en principio me parece importante dejar claro que el tema del fuero pues es una especie de protección a la función que realizan las personas, en este caso, no solo del Poder Legislativo, sino también del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Esto O significa que sea, los ¿qué tres decirle a la gente? El fuero no no solamente lo tienen solamente es los de los diputados y diputados, senadores. también jueces y magistrados, también presidente de la República y secretarios de Estado, de tal suerte y Gobernadores. gobernadores de todas las entidades. Incluso en cada una de las entidades de la República lo mismo ocurre en los tres poderes de cada entidad. Entonces el fuero realmente es una especie de protección, de cobertura, de inmunidad para evitar que la función que desempeñan todos estos altos funcionarios en un momento dado se vea interrumpida por alguna acción que indebidamente pueda realizarse por cualquiera otro de los poderes del Estado. La Constitución lo establece a partir del artículo 111, del 108 dispone ciertas cuestiones que tienen que ver con el tema del juicio de procedencia para despojar del fuero a estos servidores públicos como del juicio político. Y en principio vemos ahí que se entrelazan y se confunden la interpretación procedimental tanto para uno como para otro. Pero en el caso del fuero concretamente, a mí me queda claro que hay una contradicción en la propia Constitución. La Constitución establece que los jurados de procedencia, en este caso la Cámara de Diputados, una vez que se constituye como tal, deben determinar si permanece o no el fuero en la persona, sin que se prejuzgue sobre las responsabilidades o culpabilidades del sujeto. Así lo dispone también la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. Sin embargo, la propia Constitución contiene una frase en la que se especifica claramente que se tendrá que declarar sobre la existencia de un delito y una probable responsabilidad, de tal manera que, pues Bueno, por entonces, fin, ¿en qué algunos quedamos? dicen, claro, algunos dicen, pues estamos ante un procedimiento eminentemente constitucional y administrativo, porque es exactamente lo mismo, constitucional del orden administrativo, otros dicen, no, se trata de un procedimiento del orden penal, no, no es un procedimiento penal. Nosotros somos un poder del Estado, el poder legislativo no puede ingerir en las actividades de otro poder del Estado, que es el poder judicial, quien está precisamente facultado por la propia Constitución para juzgar hechos constitutivos de delito. Lo único que hacemos entonces en el fuero es esto, declarar la procedencia o no de una solicitud que formule un juez o un ministerio público. Y en este caso, bueno, pues me parece que es importante lo que ha ocurrido con la finalidad de generar una modificación a la Constitución para clarificar este tipo de cosas, porque puede ocurrir que en el futuro, pues alguna persona que esté sujeto a este procedimiento sea declarado inocente y entonces tendremos que pensar cómo se rehabilita a esa persona de todos y cada uno de sus derechos de los que fueron despojados. Diputado Zamora, pues queda claro que hay esta dificultad en la ley que se ha ido solventando, digamos, casuísticamente, ¿verdad? Más es cuando dicen es que hay una definición política y parece que al decir que hay una definición política
Ya por eso solo hecho es una definición no correcta. Asocian lo político con Con lo algo indebido, como ¿no? Como indebido. algo indebido. Yo creo que sí. Hay que hacer esta discusión, hay que definir bien, bueno, se trata simplemente de que se vean los elementos que se aportan para decir, bueno, son suficientes para que la autoridad siga su trabajo, le quitamos, le retiramos el fuero. O si en efecto conviene que la Cámara de Diputados diga si hay probable responsabilidad y cuerpo del delito, lo que Arturo me parece que sería Es una contradicción, totalmente, un absurdo. pero aparte de contradicción, para una asamblea de 500 miembros sería Claro, totalmente injusto. claro. ¿Cómo presentar a 500 miembros? A ver, vamos a leer las constancias, las declaraciones, las grabaciones, lo que haya, y Claro, pedirle que se pronuncien. Bueno, ¿cómo podría ser esto? Es es imposible, imposible. es Por imposible. esa razón, la propia norma establece la creación de una sección instructora. Esta sección instructora instruye, integra un procedimiento y por eso esa sección instructora pues está obligada a emitir un dictamen orientador, porque no es un dictamen definitivo. La definición y la decisión la toma la asamblea. Los miembros que componen una sección instructora ni son jueces ni son verdugos de nadie. Ellos simplemente cumplen un mandato de instruir un procedimiento y de facilitar precisamente la lectura, la interpretación de pruebas para ponerla a disposición de la asamblea, y la asamblea libre y soberanamente puede decidir, de tal suerte que muchos confunden si se trata de un procedimiento de orden estrictamente penal, porque incluso la Constitución, para el caso de la interpretación de los procedimientos, nos remite a como norma secundaria al Código Federal de Procedimientos Penales, o dice se trata de una decisión política. No, yo creo que se trata de una decisión estrictamente jurídica en relación a esta situación, que Un acto tiene un contenido, administrativo, claro, un ¿no? De acto carácter administrativo de carácter administrativo. jurídico, simple y sencillamente es eso. Y bueno, pues estamos en el campo de la política, hay contenido de carácter político, pero yo soy de la opinión de que no se puede ni manipular a la justicia, ni instrumentalizar los procedimientos de la justicia en aras de los temas de carácter político, porque termina pervirtiéndose lo uno y lo otro y termina perdiendo vigencia y credibilidad tanto lo uno como lo otro. Y estos son valores de las instituciones públicas que deben permanecer de alguna manera como la fuerza de carácter, de criterio de una nación, del respeto que debemos tener a este tipo de instituciones jurídicas. El hecho es de que es inevitable que haya el pronunciamiento de una asamblea tan grande en un asunto tan delicado como es un caso de desafuero. Y aquí en el país pues hemos visto, bueno, cuando menos yo he tenido la oportunidad de ver los últimos dos, el de López Obrador y el de René Bejarano. Yo creo, Arturo, que la naturaleza de la legislación se explica muy bien si uno ve lo que se ha resuelto en la materia. Porque indudablemente cuando hay tintes políticos, que evidentemente lo habían en el asunto de López Obrador, evidentemente lo habían. El señor estaba a punto de obtener la candidatura de su partido para la presidencia de la República. Ahí empieza la suspicacia, porque hasta ahora, ¿verdad? Como pasa cuando un candidato ya está a punto de ganar una elección o uno que tiene una gran popularidad, que de repente la PGR dice, no, bueno, pues bueno, sí, siempre queda esa suspicacia de por qué hasta Así ahora. es. Pero también hay otros casos en que son por delitos del fuero federal, pero digamos de naturaleza común, de naturaleza Ordinarios. ordinarios. Y sí, es un asunto que me preocupa mucho porque la gente piensa que, bueno, pues que con lo que se dicta en un desafuero ya el Es, indiciado es responsable. es responsable. Y yo creo que no es No, el caso. no es así. Primero, el fuero no da derecho ni da patente de corso para cometer delitos tampoco, ¿eh? Esto debe quedar claro en la opinión pública. El fuero precisamente es esa especie de inmunidad, Protege las protege opiniones. las opiniones que se vierten en el ejercicio del encargo y protege también el propio desempeño de ese cargo público, protege la realización de esas actividades. Y es precisamente, bueno, pues para evitar
confundir los temas de la justicia con los temas políticos y evitar pues de destruir, derribar o sacar de las posibilidades a un adversario político, por lo que permanece la figura del fuero entre nosotros, y esto permanece prácticamente en todo el mundo. Y luego entonces, bueno, pues la asamblea de manera soberana finalmente toma decisiones, pero estas decisiones siempre van orientadas al criterio de cada uno de sus integrantes de la asamblea, de tal suerte que en la historia de este tipo de procedimientos nos hemos encontrado con cuestiones de desafuero que se resolvieron en 24 horas, como también hemos encontrado procedimientos de esta naturaleza que se resolvieron en 3 semanas, o como hemos encontrado situaciones de esta naturaleza en donde hay necesidad de más tiempo. O sea, finalmente la lección que esto nos da es que para brindar certeza jurídica en este tipo de procedimientos es importante modificar la Constitución para dejarlo muy claro, su marco de competencia y atribuciones en este tipo de procedimientos, y es muy importante también que las normas secundarias, tanto de esta Cámara de Diputados como también la norma secundaria, Ley Federal de Responsabilidad de Servicios Públicos, tenga pues la secuencia correspondiente para evitar malas interpretaciones o interpretaciones sin mala parte, y evitar en este orden de cosas injusticias. Lo que es importante en no perder de vista es el tipo de valores que deben soportar como forma espiritual sólida este tipo de realizaciones que nosotros los seres humanos hacemos. Ahí tenemos una cuestión muy importante, que es el elemento de la justicia. Pues diputado Zamora, pues muchas gracias. Como podrán ver, amigas y amigos que nos hacen el favor de estar en esta plática, es un tema por demás complejo. No es trascendente, es decir, no llega a afectar a los familiares ni amigos del señalado, no sirve como prueba lo que se discuta aquí en el expediente. Sería injusto que después fuera a decir, el diputado fulano dijo tal, lo oferto como prueba en el expediente. Y sobre todo no prejuzga sobre la verdadera o ficticia responsabilidad de quien ha sido sujeto de un juicio de procedencia. El diputado Zamora es un experto en estos temas jurídicos áridos, difíciles, pero indispensables de discutir públicamente para que la gente tome conciencia de la calidad y de la naturaleza de lo que se discute cotidianamente en la Cámara. Muchas gracias al diputado Zamora. Gracias, Yo buenas soy noches. César Augusto Santiago y les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Buenas noches.